Bueno, me confirman si me están escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, listo. ¿Los de virtual también me escuchan bien? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de sistema visual y sistema auditivo. Es un tema terriblemente grande. Es muy, muy largo. Pero entonces les voy a dar aquí lo clave. ¿Sí? Cómo se produce finalmente la visión, cómo se produce el sonido. Vamos a hablar de las posibles alteraciones, de las alteraciones visuales, de alteraciones de sonido, y en el laboratorio vamos a jugar con medir agudeza visual y medir, identificar si hay procesos de alteraciones auditivas. ¿Vale? Entonces, en cuanto al proceso visual, que es lo que vamos a hacer, de visión, tenemos dos cosas así grandototas. Óptica y un proceso o una vía neurofisiológica. De la óptica es básicamente la capacidad de reflexión de la luz. Y aquí entonces estamos hablando de los lentes. Esa capacidad de reflexión, de refractar la luz, puede cambiar, y si cambia, si se ve alterada, nosotros vamos a tener tres alteraciones clásicas: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Y el astigmatismo podemos tenerlo miope, hipermétrope o mixto. De las vías neurofisiológicas, entonces tenemos de manera grandotota la retina. Y en la retina vamos a hablar de dos células especializadas o receptores, que eran los que hablábamos la semana pasada. ¿Recuerdan que dijimos que había unos receptores sensoriales? Entonces, esos receptores sensoriales aquí en la retina se llaman fotorreceptores y son los conos y los bastones. ¿Listo? Tenemos la mácula. Este es el ultra resumen, ya vamos a pasar a ver más de eso. La mácula, y también a nivel de neurofisiología tenemos la vía. Es como desde que el ojo recibe la luz, esa señal viaja hasta el cerebro y está el proceso visual. Entonces, para hablar un poco de las partes, que ya las vieron, sí, vale, ustedes me van a ayudar. Entonces tenemos aquí en esta caricatura, ustedes hacen acto de fe, que eso es un ojo. Aquí les estoy señalando esta parte. ¿Cómo llamaríamos a esa parte? ¿La retina? Esa es la retina. Perfecto. En la retina, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener la distribución de los fotorreceptores. Conos y bastones. Esto que está un poquito más oscuro, ¿cómo lo llamamos?
la mácula. ¿Ok? Esta cosita abombada que está aquí en azul, ¿cómo se llamaría? Tendría El que ser cristalino. El cristalino. ¿Ok? ¿Qué hace la función de qué? De lente, ¿no? Entonces él cambia, vamos a ponerlo, él cambia de, él logra deformarse. Entonces en la medida en que él se deforma, imagínense esto, él, al deformarse permite que los rayos de luz se refracten y eso es lo que hace que se enfoque finalmente la luz en la retina y pueda ser captada. ¿Listo? Esto grisecito, esta parte gris, ¿cómo se llamaría? Esta. Córnea. La córnea. Muy bien. La parte blanca. La cámara, Esta parte blanca. cámara anterior. La cámara anterior que tiene que la esclera. Entonces miren que la esclera no es COVID, es alergia. La esclera se propaga, ustedes la ven aquí, toda esta parte blanca. ¿Listo? Lo verde. ¿Cómo se llama lo verde? El iris. El iris está cargado de melanina. Hay melanocitos y dependiendo de la cantidad de melanocitos que haya, pues entonces va a ser el tono. Entre más melanocitos haya, más oscuro va a ser ese iris. ¿Listo? Las personas albinas no tienen producción de melanina. Por eso ustedes ven como el ojo como rojo, se ve. Color. Esta cosita negra, ¿cómo se llama esa cosita negra? ¿Pupila? La pupila. La pupila, exacto. La pupila cambia de tamaño, se puede dilatar o contraer. Lo vamos a evaluar también en el laboratorio y esa está inervada por el tercer par craneal. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, ustedes evalúan pupila y si ese paciente tiene la capacidad de contraer y dilatar la pupila, y si lo hacen a una velocidad adecuada, ustedes pueden darse cuenta que neurológicamente el paciente se encuentra bien. Esa pupila se abre y se cierra en función de la cantidad de luz que haya. Entonces es probable que ustedes cuando salgan ahorita, después de la clase, pues si están acá, y se expongan al sol, la pupila se contrae, con el objetivo de que no caiga suficiente luz que genere malestar. En espacios oscuros o en la noche la pupila se dilata. Al dilatarse permite que entre más cantidad de luz y que el campo visual mejore. Listo. Aquí ustedes están viendo que hay unos músculos. Esos músculos están pegados al lente, al cristalino. Entonces la actividad de esos músculos hace que el cristalino cambie de tamaño, se abombe. ¿Hasta aquí vamos bien? Tenemos el paquete neurovascular, paquete vascular, perdón, venas y arterias.
Y si ustedes ven, entonces, la retina, entonces tenemos la retina durante todo, en todo el globo ocular. Y hacia esta salida, que sería la fóvea aquí, tenemos la salida también de los axones que van a formar el nervio óptico y que van a llevar toda la información a través de la vía. Nervio óptico. ¿Saben qué par craneal es el nervio óptico? El El 2. segundo. Segundo. Listo. Ok, entonces ya teniendo un reconocimiento grandotote de la estructura ocular, vamos a hablar de lo siguiente. Entonces, el cristalino, como les decía, ahí, entonces tiene la capacidad de deformarse. Entonces, entre más abombado esté, la capacidad de refractar la luz, de separar la luz, es mayor. Entonces, imagínense que ustedes están viendo esta manzana, entonces la manzana, se proyecta. Los rayos de luz se proyectan. Si ustedes ven, se cruza cristalino y se proyecta en las diferentes lugares de la retina. Dependiendo de dónde se cruce, voy a hacerlo mejor. Dependiendo de en qué lugar y cómo se crucen esos rayos y cómo se proyecten en la retina, pues la imagen va a ser más nítida. ¿Ok? Entonces, si los rayos se proyectan adelante de la retina, vamos a tener inconvenientes. Si los rayos se proyectan detrás de la retina, vamos a tener lío. Entonces, a partir de eso es que encontramos las diferentes alteraciones y que por eso usamos gafas. ¿Listo? Vamos a hablar de las alteraciones de los lentes. Hemetropía. Decimos que todos los rayos de luz de ese que emite, entonces aquí teníamos allá una manzana. Bueno, van a pensar que esa es una manzana. Todos los rayos de luz que se emiten caen en un único lugar de la retina. Por lo tanto, la imagen que se forma cae en la retina y la información ya viaja por el nervio óptico. ¿Listo? Eso es lo ideal. Que está bien. Es una persona hemétrope, es una persona que la proyección de las imágenes a partir de la luz cae en la retina. ¿Vale? Hipermetropía significa, voy a aumentarlo, que los rayos, vamos a poner aquí, ahí, significa que los rayos de luz de ese objeto que se está proyectando, que estamos viendo, se ubica detrás de la retina. Los rayos convergen y llegan detrás. ¿Listo? Entonces eso lo necesitamos corregir. Entonces los rayos convergen
detrás. Eso se puede producir porque la longitud AP antero-posterior es muy grande. Entonces lo vamos a corregir, este defecto de refracción, lo vamos a corregir con un lente que sea capaz de refractar los rayos, de separar los rayos de luz y me los lleve delante de la retina. ¿Listo? Este lente se llama lente positivo. ¿Listo? Lente positivo. Con eso yo hago que los rayos de luz caigan en la retina, los llevo hacia adelante. Lente más aún bajo. Chicos de virtual, ¿vamos bien? Sí, Por mi profe. parte, sí. Sí, Listo, profe. vale. Listo. ¿Alguien aquí es hipermétrope? ¿No? Listo. Vamos ahora con el otro problema. Ah, Mayri ni es hipermétrope. El otro problema, la miopía. De pronto la miopía la han escuchado más. Entonces la miopía es que los rayos de luz del objeto, entonces vamos ahora a poner una gallina, caen antes de la retina. La luz se refracta y converge antes. ¿No? Eso puede ocurrir porque tenemos un AP pequeño. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que los rayos lleguen a la retina? ¿Qué necesitamos? Algo que nos los aleje, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos un lente divergente, es decir, un lente negativo. Ese lente va a hacer que los rayos se desplacen y caigan en la retina. Entonces, divergente. Ok, ahora vamos con el más común. ¿Quiénes de aquí son astigmáticos? Yo, profe. 1, virtual, 2, 3, 4. ¡Qué madre! Todos. 3, Y miope. 5. Y miope, entonces, astigmático o miope tenemos ya aquí. Bueno, yo tengo las gafas, pero es que se me empañan, entonces estoy haciendo un esfuerzo grandísimo. Entonces, ¿qué pasa con ustedes los astigmáticos? Con nosotros, los que sufrimos de astigmatismo. Y es que, vamos a poner aquí, no sé, un búho.
el ojo capta, ¿sí? La luz se proyecta en diferentes focos en la retina, en diferentes focos en la retina, ¿ok? Eso hace que, déjenme busco una imagen, a ver, denme un chance. Yo pensé que era normal, como yo veía, yo pensé que todas las cosas se veían así, hasta que me di cuenta que no. Un segundito. Entonces yo pensé que las luces de los carros se veían así. Para mí eso era normal. Y yo decía, las de acá. Yo decía, tan bonito, ¿no? Luego cuando me pusieron las gafas, yo decía, ay, caramba, no, así no se ven las luces. Pues las luces se ven de esta manera. ¿A quién más le ha pasado? Pues, profe, si puso una Sí. imagen sobre las luces, no la vi, no, pues no apareció en pantalla. No, profe, No solo es, está ay, transmitiendo la diapositiva. mucha pelota. Ya, déjame un segundito. No les digo. Y ahora, ¿cómo es que se cambia? Ahora esperen tantito porque no. Yo tengo astigmatismo. Astigmatismo, ok, sí, la gran mayoría de nosotros somos astigmáticos. Es algo raro porque yo a los 14 me hice un examen visual y no tenía nada. Ahora a los 22 tengo Bueno, miopía y eso astigmatismo. le dicen, eso le dicen a uno, sí. Espérenme a ver cómo caramba es que se arregla esto. Ah, ok, listo. Pues yo pensé que las luces se veían como están en la imagen de la izquierda. Y no. Aquí la compañera, ¿me recuerdas su nombre? ¿Me recuerdas su nombre? Ah, la tocaya Angie también se enteró que las luces no se ven así normalmente. Hola, sino que se ven de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Hay múltiples focos en el ojo. Entonces, imagínense que el ojo es como un huevo. A ver si por acá tenemos huevo. Madre, no. Bueno, pero entonces, el ojo de un astigmático es como un huevo. Que puede ser hacia horizontal o está muy feo. O vertical. Entonces en el astigmatismo la córnea es ligeramente ovalada y no esférica. Exacto. Entonces aquí está diciendo que toda la estructura finalmente del huevo es ovalada, no es esférica. Eso hace que la refracción de los diferentes objetos pues cambie. Entonces, si se refracte en diferentes puntos. ¿Okay? ¿Qué hace que sea un astigmático miope o hipermétrope? Pues que El diámetro anteroposterior del ojo
Exacto. Uno, el diámetro anteroposterior. Si ese diámetro anteroposterior es muy grande, va a ser un astigmático miope o hipermétrope. O sea, acuérdense, tenemos astigmáticos, listo. El ojo es como un huevo, ¿listo? Pero podemos tener un astigmático que es miope o un astigmático que es hipermétrope. ¿Listo? Si el diámetro anteroposterior es muy grande, tendríamos un astigmático que Hipermétrope. Entonces, escribo por acá un AP mayor, entonces sería un astigmático hipermétrope. ¿Qué hablaríamos? Aquella persona que tiene el ojo horizontal, ¿sí? Horizontalizado. ¿Vale? Si tenemos un diámetro anteroposterior pequeño, ¿es un astigmático hipermétrope? Miope. Miope. Perfecto. ¿Qué sería que el ojo que está vertical? ¿Listo? Ahora, todos están usando, bueno, los astigmáticos tienen las gafas puestas, ¿no? Los astigmáticos que tengan las gafas puestas van a hacer el siguiente ejercicio. Yo no sé, ustedes me están viendo bien, yo no sé los de virtual. Ustedes se van a quitar las gafas y van a empezar, enfocan con las gafas a algún punto y van a empezar a girarla de esta manera. ¿Qué ves, Angie? Sí. Se deforma, ¿cierto? Los astigmáticos de virtual. Sí, profe, como que se estiran y se contraen las cosas. Ok. Si ustedes pasan las gafas por un texto, díganme si las letras se corren con ustedes. Lo vas a ver. Las letras se corren un poquitico, pero no se arrastran. Ya hiciste el ejercicio de... ¿Cómo les fue a virtual? ¿Ya? Sí, no te creas, la imagen se hizo ligeramente más angosta. La imagen se deforma. Sí. Y cuando ustedes hacen el recorrido en un texto, ven que las letras se difuminan, se arrastran con ustedes. ¿Mucho o poquito? Bueno, los lentes de un astigmático son como los que acabamos de mirar. ¿Listo? Los lentes de una persona miope, dijimos que eran unos lentes negativos. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a aumentar la imagen o van a disminuirla? ¿Cómo creen ustedes que veríamos la imagen? Aumentaría la imagen, profe. Se ve la imagen, bueno, aquí Angie nos dice que la imagen se ve más lejos. Profesora Angie, no te escuchamos. Tienes el micrófono desactivado.
Profe, es que tiene el micrófono apagado. Profesora, tienes el micrófono apagado. No te escuchamos. Profesora, te escuchamos ahorita un momento, aunque ahora no te escuchamos. Seguimos sin escuchar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ya. Es que se me había caído, no sé por qué acá. ¿Qué? Ok. Les estaba diciendo que hay algo muy común en nuestro medio, dado los diferentes problemas de enfermedades crónicas, y es que el espacio aquí venoso, el espacio aquí en vena, con algunas se aumenta la presión, ¿sí? Enfermedades como ¿qué? Hipertensión arterial, o enfermedades como, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión en ese canal, la capacidad de drenaje del líquido disminuye. Entonces, ese líquido se va acumulando. Si el líquido se va acumulando, la presión dentro del ojo aumenta. Y eso se llama glaucoma. ¿Ok? Glaucoma. No sabía que glaucoma podría tener un origen. ¿En qué pacientes entonces es común? En pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus. Cuando ustedes vayan a examinar a un paciente y le vayan a hacer fondo de ojo, ¿sí? Fondo de ojo es un examen en que usted se para enfrente del paciente y con su ojo se para enfrente del paciente y revisa, mira con una luz, ¿sí? Toda la cavidad interna del ojo. Entonces usted va a identificar una zona, esta zona que se llama el disco óptico, y ahí usted debe identificar las arterias y la salida finalmente de donde se pierden esas arterias, que es la salida aquí del nervio.
En algunas patologías, por ejemplo el glaucoma, ese disco se borra. Ustedes no lo van a ver bonito. O en algún paciente que tiene aumento de la presión intracraneal, ese disco se borra. Ahorita se los muestro, ahorita les mostramos eso. Esas eran dos cosas que quería decirles que me parecen muy importantes. Ok, te miran si los ojos se mueven, eso es una de las cosas, pero también te miran con una luz que es directo, lo vamos a hacer en el lab, directo, miran cómo está dentro del ojo, alcanzan a ver todo dentro del ojo, eso no duele, nada. ¿Sí? Y vemos y se reconocen todas las estructuras, se reconoce. Esto lo pinté de naranjado porque así se ve, pero recuerden que dentro de esto está el humor vítreo, que es un líquido que finalmente es el que ayuda también a todo el proceso de refracción junto con el cristalino. Y nosotros vemos este pedacito, es el disco, es un círculo, y por ahí salen las arterias y el... No, este disco no se mueve. Se ve, tú lo ves de esta manera. Así. Y tú ves las arterias, así, tal cual. Cuando, lo que les digo, cuando hay un problema de presión, de presiones intraocular o de presión intracraneal, esto se borra ahí. Y supongo que eso también. Claro, eso daña la visión, compromete el proceso visual, la agudeza visual. ¿Listo? Los voy a mostrar. De esta manera deberíamos verla, siempre se ve así. Así, de esta manera. Pero cuando hay alteraciones, hay diferentes patrones, ¿no? Podemos encontrar cosas como estas. A ver. Este es un edema de la papila. Si ven que ya no se ve tan definido el borde, ya no vemos la salida de los vasos sanguíneos. Entonces, estas son cosas que ustedes pueden encontrar en sus pacientes cuando los revisen. Ok, vamos a continuar. Entonces ya hablamos de la parte de refracción, y entramos a hablar de la retina. Entonces, la retina, como habíamos visto, involucra pues toda la circunferencia del ojo. Entonces tenemos campos de retina, ¿no? Tenemos campos superiores, campos inferiores, ¿sí? En cada ojo. Y tenemos, si hacemos una línea como esta aquí, vertical, en cada ojo, tenemos una parte nasal, es decir, cercana a la nariz, y una parte temporal o externa. Entonces así vamos a llamar la retina, retina nasal, ¿ok? Esta es la nariz del paciente. Y retina temporal. La retina temporal, en la retina temporal hay menor cantidad de receptores.
¿Se acuerdan de qué receptores hablábamos? De los conos y bastones, de los conos y bastones. Ajá, conos y bastones. Entonces, en la retina temporal hay menor cantidad, menor concentración de ese tipo de receptores, por lo tanto, la agudeza, la precisión con la que se va a ver una imagen, si usamos solo retina temporal, pues va a ser pobre, porque no hay la suficiente cantidad de receptores. Contrario a si usamos la retina nasal, es donde tenemos gran cantidad de receptores, encontramos la mácula, y recuerden que en la mácula es donde está la gran cantidad de receptores, entonces va a ser una imagen muy nítida. Tenemos dos tipos de receptores. Estos son conos y bastones. El cono, que ustedes lo pueden ver, parece un conito de lado. A mí se me olvidaba en el pregrado y todavía se me olvida el cono para qué sirve y el bastón para qué sirve. Y ayer estudiando para la clase caí en cuenta que cono, la C, color. ¿Listo? Conos nos van a ayudar al procesamiento de color. Y los bastones van a ayudar, van a sensar luz. Hablaríamos de visión blanco-negro. ¿Okay? De los conos, entonces con los conos tenemos la posibilidad de captar tres colores, tres tipos de colores. El rojo, y captamos ondas, acuérdense que es energía, ¿no? Captamos ondas de cerca de 565 nanómetros. ¿Sí? Los conos también pueden captar verde. Y captan ondas de 535 nanómetros. Y captan ondas azules. De hasta 440 nanómetros. Ok. Los bastones trabajan, como ellos reconocen la luz, con naranja, ellos trabajan con una sustancia que se llama rodoxina y que con todo el proceso que ahorita vamos a ver está involucrada la vitamina A. ¿Qué alimentos tienen vitamina A? Las frutas naranjas y amarillas. Las sustancias amarillas y naranjas. Entonces la zanahoria. Entonces, por eso la abuelita a uno le dice, coma zanahoria para que vea mejor. Todo, pues, trabajamos a partir de vitamina A. Para que vean que estas células, o sea, que son células realmente, pues recuerden lo que hemos venido hablando desde siempre. ¿Sí? Tenemos una célula que tiene una membrana, una bicapa lipídica, que dentro de esa bicapa hay receptores, hay proteínas que ayudan con la comunicación intra y extracelular. Esto es un ejemplo de uno de los receptores. Y podemos identificar canales iónicos de potasio. Podemos identificar bombas, y si se acuerdan, en la primera clase hablamos de tipos de transporte. Transporte activo, es decir, gasto de energía.
Entonces, si nosotros hablamos de que ese receptor va a captar, estamos diciendo que necesitamos que ese receptor se despolarice. ¿Listo? Ahora, los diferentes tipos de receptores, conos y bastones, se unen a 3 tipos de células. Hay 3 tipos de células con las que se va estableciendo la vía visual. Tenemos células bipolares, tenemos células horizontales, y tenemos células amacrinas. Entonces esos receptores se van a pegar, van a hacer sinapsis con diferentes tipos de células. Entonces tenemos conos y bastones, ¿ok? Los conos, vamos a ver solo la parte que está en amarillo. Los conos se unen, en primera instancia, con células horizontales. ¿Listo? Luego se hace sinapsis con células bipolares. Finalmente, con células amacrinas y luego con células ganglionares. Esos son los conos. Recuerden que los conos nos dan visión a color. Células horizontales, bipolares, amacrinas y ganglios. Vamos ahora con los bastones. Los bastones hacen sinapsis con una célula bipolar, es decir, no tenemos células horizontales, y hace sinapsis con unas células amacrinas. Después de hacer sinapsis con las células amacrinas, ¿sí?, hacen sinapsis con las células ganglionares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conos y bastones? Que los conos trabajan o tenemos una sinapsis con células horizontales que no las tienen los bastones. ¿Okay? ¿Eso está claro? Chicos virtuales. ¿Profe, puede repetir lo último? ¿Claro? Entonces, los conos hacen sinapsis con unas células horizontales, luego hace sinapsis con una célula bipolar y luego con células amacrinas. Todo eso son neuronas, ¿no? Los bastones hacen sinapsis con una célula bipolar y una célula amacrina. No tenemos células horizontales. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. vale. Entonces el proceso de transducción de la señal. Despolarizamos una célula y entonces esa célula, ¿por qué es un proceso de despolarización? Porque tenemos energía electromagnética, que son los rayos de luz, y debemos convertirla a energía eléctrica, que es con lo que trabaja nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces necesitamos vienen un par de procesos. La célula es un fotorreceptor, es un
bastón, ella sensa, ¿listo? Entonces viene la onda de energía electromagnética y se estimula, ¿ok? Y tenemos como primer paso la rodopsina. Generalmente es 11 rodopsina, ¿ok? Esa rodopsina empieza entonces y activa todo el proceso de transducción. Esto hace que esta proteína, una proteína acoplada, se active la fosfodiesterasa y tengamos la transrodopsina. Como estamos en todo el proceso de transducción, después de la transrodopsina, tenemos la metarodopsina. Toda esta transformación actúa a partir de la fosfodiesterasa, ¿ok? Y esa activación de la fosfodiesterasa hace que el guanosil monofosfato, GMP cíclico, se hidrolice y disminuya su concentración. Disminuye. Disminuye su concentración intracelular. Y adicional, entonces él bloquea. Cierra los canales de sodio que estaban abiertos, los cierra. Y si se cierran los canales de sodio, ¿qué pasa? Fácil. No hay potencial de acción porque no entra sodio. Acuérdense que necesitamos que tenemos potasio adentro, tenemos sodio afuera. Necesitamos que los canales se abran para que entre. Como no se abren, no ocurre un potencial de acción, la célula se hiperpolariza. ¿Listo? Voy a escribirles aquí los pasos. Primero, un estímulo. Y tenemos la 11-rodopsina. Acuérdense, la rodopsina es un fotopigmento. Iniciamos entonces la transducción. Energía electromagnética a energía eléctrica. Y con eso entonces tenemos la transrodopsina. Seguimos en el proceso de transducción y tenemos entonces la acción ahora de la vitamina A, que nos convierte esa transrodopsina en metarodopsina. Tenemos entonces ahora la activación a partir de una célula, de una proteína G. Y tenemos la activación de la fosfodiesterasa.
Cuando la fosfodiesterasa se activa, entonces ella se hidroliza. Proceso de hidrolización. Y eso como efecto tiene una disminución de la concentración de GMP cíclico. Disminuye. Como esto disminuye, vamos a tener el resultado de cierre de canales de sodio. Y por un lado podemos tener la hiperpolarización. Esa hiperpolarización puede llevarnos a una disminución de la excitabilidad de ese fotorreceptor, es decir, que no se active, o a una disminución de la inhibición de ese receptor, dependiendo cómo ocurra el diferente proceso. ¿Es claro esto? ¿Virtuales? De GMP cíclico, guanosil monofosfato. Bueno, entonces ese es el proceso en el que hacemos toda la transducción, pero entonces ya cuando se activaron los conos y los bastones, ¿sí? Ya ellos recibieron la información, ahora esa información debe viajar. Y entonces tenemos la vía. Y quiero que pongan un poquito de atención en esto. Esos son los ojos. Están acto de fe. Tenemos retina nasal, retina temporal. Retina ahí, retina nasal y retina temporal. Vamos a dibujar en primera instancia, vamos a hacer el recorrido de lo que ingresa desde el campo visual. Entonces, voy a poner aquí cámara. Entonces, mis campos visuales. ¿Sí? Campo visual no tiene nada que ver con retina, por ahora. Campo visual temporal. ¿Sí? Campo visual nasal. ¿Ok? Campo visual temporal. Campo visual superior y campo visual inferior. ¿Listo? Lo que yo veo, lo que se proyecta de mi campo visual nasal, o sea, de aquí, él va a caer, lo que está acá, él se proyecta en la retina temporal. ¿Listo? Lo de mi campo nasal, visual nasal, se proyecta en la retina temporal. Y él sigue su recorrido. Entonces tenemos, pongamos ojos, tenemos tálamo y tenemos cerebro. Él continúa, una vez llega a retina, él continúa. Él llega a tálamo, continúa en tálamo, pasa a tálamo y llega a cerebro. Ahora, lo de mi campo visual temporal
se va a proyectar en mi retina nasal. Él va a avanzar un poquito, pero a nivel aquí de un señor que se llama quiasma, a nivel del quiasma óptico, lo de mi ojo izquierdo se va a decusar, va a cambiar de dirección en el quiasma y hace lo siguiente. Lo de mi ojo derecho va a cruzar y ahora va por la vía izquierda. En tálamo, él se cruza con el cuerpo geniculado del tálamo y llega a corteza. ¿Eso está claro? Chicos virtuales. Sí, todo claro. Okay. ¿Puede volver a repetir, profe? Vamos a volverlo a hacer, ¿vale? Ok. Lo de mi campo visual nasal se va a proyectar en retina temporal. Y él sigue. Sigue entonces. Quiasma, tálamo y cerebro. ¿Ok? Lo de mi campo visual temporal se va a proyectar en mi retina nasal. Él avanzó un poquitico después de la salida del ojo, y sigue por la vía visual, y cuando llega a quiasma óptico, lo de mi ojo izquierdo va a pasar al lado derecho. Lo de mi ojo derecho va a pasar al lado izquierdo. Y entonces ya ahí sigue su recorrido por tálamo, núcleo geniculado, lateral y a corteza cerebral. Ahora sí, ya entendimos todos. Ok, eso sí vemos, si estuviéramos aquí el ojo y estuviéramos viéndolo desde arriba. Ahora quiero que lo veamos transversal, ¿okay? Para tener en cuenta los campos visuales superiores e inferiores. Por así es un poquito más pequeño. Oh. Entonces este es el ojo. Tenemos campo visual superior, campo visual inferior, retina superior, retina inferior. Lo que yo veo en mi campo visual inferior se va a proyectar al campo visual, a la retina superior. Esto viaja, entonces esto es retina superior. Esto viaja, se encuentra por acá el núcleo geniculado lateral en el tálamo. Y entonces luego llega corteza. En corteza, recuerden que tenemos la cisura calcarina, superior e inferior. Entonces, esa vía
llega pues a la fisura superior, ¿vale? Lo que se proyecta de mi campo visual superior se proyecta en la retina inferior. Y viaja de igual manera. Y entonces se proyecta a la parte inferior de esa fisura calcáreo. ¿Eso es claro? Vamos a repetirlo. Tenemos el campo visual superior e inferior. Vamos a ver. Tenemos aquí a una persona, ¿ok? Lo que se proyecta de mi campo visual superior, esta parte de la persona, imaginemos, eso se va a proyectar en mi retina inferior. Esta vía va a viajar, atraviesa el núcleo geniculado lateral, en el tálamo, llega a la parte inferior de la fisura calcarina y allá hace todo el proceso final. De mi campo visual inferior se va a proyectar en la retina superior. Va a seguir toda la vía, núcleo geniculado lateral del tálamo, parte superior en la fisura calcarina. ¿Listo? Entonces esto llega a unas zonas especializadas en el cerebro, que ustedes conocen como las áreas visuales, finalmente. Entonces tenemos un área visual primaria. Aquí yo les pinté, déjenme se los aumento. Esta es la fisura calcarina. Y tenemos la porción superior y la porción inferior. ¿Listo? Dime. Porque no, desde la proyección que la estamos viendo, no la vemos que se decusa, pero sí se decusa, claro. Sí, desde la proyección. Imagínate que acabamos de cortarnos así por la mitad, entonces estamos viéndolo desde acá. Por eso no ves que se decusa. Entonces les decía, tenemos las zonas especializadas del cerebro. Zona visual está en la parte occipital, lóbulo occipital, y tenemos tres zonas importantes. El área visual primaria, en la que se encuentra la fisura calcarina, y tenemos una porción superior y una porción inferior. En la porción superior llega ¿lo de qué? Lo del plano inferior. En la fisura calcarina inferior, plano superior. ¿Listo? Tenemos la zona visual secundaria. Y tenemos esta zona visual terciaria que involucra estas dos áreas. ¿Listo? Entonces, esta era la vía ya más decente. Imagínense ustedes, chicos, voy a presentar acá.
Si nosotros tuviéramos una lesión, si tenemos un paciente con una lesión en el nervio óptico, la primera lesión, derecho, ¿qué estamos perdiendo? Pues toda la visión de ese ojo. Es esta primera. Ahí, esta primera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos quitando lo que se proyecta tanto en retina nasal como en retina temporal. ¿Listo? Ahora olvidémonos de esa lesión y si nos vamos para la lesión 2. Tenemos una lesión en el quiasma óptico. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos perdiendo? Campo temporal. ¿De un ojo? De ambos. ¿Listo? Así vamos a encontrarlo. Ahora imaginémonos que se dañó en el lado derecho las cintillas ópticas. Entonces, tenemos pérdida de lo que se proyecta del campo nasal, ¿sí? Derecho. Y pérdida de lo que se proyecta del campo temporal izquierdo, o sea, lo que viene por la retina nasal, ¿sí? ¿Sí es claro? ¿Sí? Dependiendo de donde encontremos el daño, tal como ustedes están viendo, pues vamos a encontrar los diferentes tipos de pérdida de la capacidad visual. Sí, señora. ¿Sí? A eso se llama agnosia. Podemos tener agnosia, que es la pérdida completa. Podemos tener hemiagnosia, cuadrantagnosia, que es la pérdida de un cuadrante. ¿Listo? Chicos, preguntas de visual. Chicos virtuales. No, ok. Esto último, ok. Dependiendo del lugar en donde tengamos una señal, un daño, vamos a presentar, nuestro paciente va a presentar pues la pérdida visual. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un daño en el nervio óptico derecho, la pérdida visual va a ser de todo el campo visual derecho, tanto nasal como temporal, superior e inferior. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando esa señal del nervio óptico. Ok. Si hay un daño en el quiasma óptico, pues en el quiasma, ¿qué se decusa? ¿Qué pasa? Acuérdense que teníamos... Entonces, vamos a tener pérdida de lo que se proyecta en la retina nasal, es decir, el campo visual temporal derecho. Y vamos a tener pérdida de lo que se proyecta en la retina nasal izquierda, es decir, el campo visual temporal. Perdemos los temporales, nos quedamos solo con nasal. Si tenemos un daño a nivel de las cintillas ópticas, entonces vamos a tener una pérdida de lo que se proyecta en la retina temporal, ¿sí?, que es el campo visual nasal,
derecho, que es este, lo perdemos, pero adicional perdemos lo que se decusó del ojo izquierdo, que era el campo temporal visual, que venía por la retina nasal izquierda que se decusó en el quiasma. Okay. Si tenemos un bloqueo en el campo, aquí en la cintilla óptica superior, vamos a tener un daño, una pérdida del campo visual nasal superior y temporal superior. Si tenemos una lesión, 5 y 6 dependiendo, si es en la parte superior, perderíamos ¿qué? La inferior, la inferior. Inferior. Entonces imagínate, si tenemos la parte solo superior, si tenemos aquí superior, estamos perdiendo, acuérdate que en la parte superior se proyecta lo que vemos, lo que viene de la inferior, del campo visual inferior. Y si tenemos daño en el superior, inferior. Al contrario, si tenemos un daño en el superior. ¿Listo? Mayrin, ¿te queda más claro? Perfecto. Bueno, vamos a ir ahora con el cuento de audición. Entonces, en audición vamos a hacer también un resumen chiquitito. La audición depende de dos grandes cosas. Y un aspecto físico y un aspecto neurofisiológico. ¿Okay? El aspecto físico está dado por las ondas. Las ondas podemos medir la amplitud, que eso sería la intensidad. Y podemos hablar de las frecuencias, que serían los tonos. En cuanto al aspecto neurofisiológico, tenemos el oído, ¿no? Y tenemos oído externo, medio e interno. Podemos tener alguna alteración en el oído externo. Imagínense algo que bloquee. Podemos tener una alteración en el oído medio o en el oído interno, es decir, algo que daña la conducción. Es decir, podemos tener sorderas de conducción, paso del aire, o neurológicas. Ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, en cuanto a las características del sonido, entonces el sonido tiene puede tener una intensidad, que esos son los decibeles. DB.
Eso es la amplitud. Podemos tener, un sonido tiene tonos, y el tono hace referencia a las frecuencias. Es decir, al número de ondas en un segundo. Y eso se llama hercios. Los hercios son una medida. Los tonos en nosotros, las personas adultas, van desde 20 a 20.000 hercios. Esas son el tono, el rango de tonos en los que nosotros escuchamos. En los recién nacidos, ellos tienen la capacidad de escuchar más tonos, entonces pueden escuchar hasta 30.000 hercios. Y en la medida en que vamos envejeciendo, vamos creciendo, la capacidad de discriminación de los tonos pues se va perdiendo. Entonces con la edad empezamos a perder discriminación. Es por eso que si usted le habla o usted le pone un sonido agudo a una persona adulta, no va a escuchar. Es por eso que los adultos no escuchan llorar a los bebés, porque ellos van perdiendo esa capacidad. Por el contrario, daña. Porque entonces imagínate que es una célula que está recibiendo un constante estímulo. Entonces, si tenemos una célula que recibe constante estímulo, va a llegar un momento que ya no funciona. Entonces ella se queda paralizada. Ahorita la vamos a ver. Queda paralizada. Sí. Entonces, por eso nosotros que usamos audífonos todo el día, ya no escuchamos bien. Vamos, siempre. Yo soy una, ya no escucho. Que siempre tengo audífonos. Claro, porque estamos estimulando de manera permanente. Entonces, nosotros escuchamos en cuanto a la amplitud de una onda. En cuanto a la amplitud de una onda, entonces recuerden que la amplitud podría ser esto. ¿Sí? Nosotros escuchamos entonces la intensidad es entre 40 y 80 decibeles. Es esto que les estoy mostrando aquí en rojo. Y si hablamos de las frecuencias, escuchamos entre 20 y 20.000 hercios. O sea, nuestro lugar de capacidad auditiva adecuada sería esto que está en amarillo. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Tonos de mayor intensidad, es decir, mayores a los 80, necesitan frecuencias más grandes. ¿Listo? Sonidos de menor intensidad, por debajo de 40, necesitan frecuencias más bajas. Hay una prueba que hacen en la
en la clínica que se llama la audiometría. Y entonces en esa prueba van mostrando, pues exponiendo a la persona a diferentes tonos, ¿sí? A sonidos de diferentes frecuencias. ¿Sí? ¿Cuántos decibeles debería tener una persona de diferencia, ¿sí? Para saber que escucha bien? Es decir, yo les presento un tono, ¿cuántos decibeles debería marcar para decir que escucha bien? Es decir, ok, yo te pongo un tono ahorita. Si tú escuchas bien ese tono y está entre los 80 y los 40 decibeles, ¿debería marcar algún defecto, algún cambio? Si tú lo escuchas bien, no, ¿cierto? Porque es lo normal. Ok. Si yo pongo, entonces sería el primer tono, entonces lo pusimos, que estaría aquí, ustedes escucharon de adecuada manera. Si yo pongo un tono con la misma intensidad, y es decir, con los mismos decibeles, pero la persona no lo escucha bien, la gráfica de la audiometría estaría por debajo de este rango. Eso quiere decir la persona no escucha bien. Si yo pongo un tono con una intensidad menor, pero la persona la escucha bien, yo estoy diciendo que no, tipo no tiene un problema, se escucha mejor, ¿sí? ¿Eso es claro? Listo. Ahora tenemos tres componentes grandes para el proceso de audición. Oído externo, oído medio y oído interno. ¿Vale? Es el oído externo. Oído externo, pabellón de la aurícula, pabellón, que es el oído externo. El oído externo sirve para centralizar y conducir el oído, el sonido. Entonces, el sonido viene y entonces el oído externo lo capta. Lo captó. Tenemos el otro, que es el oído medio. El oído medio sirve para que la vibración de ese sonido, las ondas de ese sonido, sirve de canal, que se mueva, ¿listo? Entonces conduce la vibración. Adicional, entonces, él va atenuando esas ondas. Que imagínense que ustedes están por allá en la discoteca y se hacen al lado del vaso. Entonces ese conducto, ese oído medio atenúa un poco las ondas. Adicional, en ese oído medio hay producción de una sustancia, es la cera. La cera sirve para regular temperatura.
Otra de las funciones de ese oído medio es nivelar presión. Y, por supuesto, protección. O sea, al final de ese oído medio está esta campanita que es el tímpano. Y el tímpano es una membrana, una tela. ¿Ustedes han visto los tambores? ¿Tambores? Imagínense, el tímpano es esa membrana. Entonces esa membrana vibra en función del sonido. Y cuando esa membrana vibra, aquí pegadito a esta membrana, están la cadena de huesecillos. Martillo, yunque y estribo. Entonces esa membrana vibra, empieza a vibrar acá con el sonido. Y al vibrar, entonces por la parte de la cara externa, es decir, hacia el exterior del oído, la onda viene muy fuerte, entonces vibra. Cuando empieza a vibrar, la intensidad disminuye, ¿sí? Y los huesecillos se mueven adecuadamente. ¿Ok? Esos huesecillos, bueno, aquí encontramos, aquí pegadito, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio está pegada, conecta con la nasofaringe, ¿sí? Y es por eso cuando a veces bostezamos sentimos por allá que se libera presión. Básicamente eso. Y claro que sí. Sí, señor. Entonces, a través de la trompa de Eustaquio se libera presión. Esos huesecillos están pegados aquí a otro pedazo de este oído, que es el pedazo final, que es el oído interno. Entonces, cuando esos huesecillos, el tímpano se movió, los huesecillos se movieron, ahora están pegados aquí a una membrana, despolarizan esa membrana, se activan. Voy a dibujarles aquí el oído, que podría ser el oído interno. Esa membrana está directamente, está pegadita con el octavo par craneal, el auditivo. Entonces esa membrana tiene unas partes. La primera parte, como la basal, membrana basilar, esa es la que está directamente conectada al octavo par. Encima de esa membrana están unos pelos, unos cilios. Esos cilios son mecanoreceptores. ¿Y qué es un mecanoreceptor? ¿Qué es un mecanoreceptor? Eso lo vimos la semana pasada. Alguien que sensa el movimiento.
la deformidad. Entonces esos cilios sensan que algo se está moviendo. Y esos cilios están pegados aquí a otra membrana que se llama la membrana tectorial. Las altas frecuencias, esos cilios tienen diferentes tamaños. ¿Sí? Al tener diferentes tamaños, entonces hay una distribución tonotópica, es decir, cada pedacito de esa membrana reconoce diferentes tonos, es decir, diferentes frecuencias. Entonces, las altas frecuencias se van a distribuir de esta manera. ¿Listo? Las bajas frecuencias se van a distribuir ahí. De esta manera. Y las mixtas se van a distribuir de esta manera. ¿Ok? Recuerden, la distribución de esos cilios sobre la membrana basilar es tonotópica. Cada agrupación de cilios reconoce determinados tonos. Este es un cilio. Entonces, igual, hablamos de que tiene una membrana, una bicapa lipídica que tiene unas estructuras tipo canales, receptores, que tiene vesículas que, con algún neurotransmisor que va a ser liberado cuando ella se despolariza. Y ahora déjenme, miramos. Intrigante. Creo que si está hablando no se le escucha.
espectáculo fascinante. Descubre la última tecnología de Concentré. Nuevos super concentrados para poderosos resultados en tu piel. Level. ¿Cómo les pareció? Interesante, ¿no? Es la forma. Sí, ellos bailan así, constantemente. Sí, señora. Y cuando nos exponemos a sonidos de alta intensidad, ¿sí? Sí, imagínense en la discoteca, está uno ahí al lado del bafle, ellos están ahí. Llega un momento en que se cansan, se hiperpolarizan y se quedan quietos. ¿Sí? Entonces, por eso cuando salimos de la discoteca no escuchamos. Tiene que pasar un tiempo para que ellos... ¿Sí? Eso se llama tinnitus, el pitido que uno escucha. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá. Es la 1, es probable que ustedes tengan creo que otra clase o almuerzo o lo que sea. Vamos a tener laboratorio